Hola queridos hermanos, hoy vamos a hablar de un tema muy fuerte, el que se llama la apostasía, porque es un tema muy importante en este tiempo y en específico vamos a hablar acerca de una expresión de esta apostasía como lo es la adulteración de la Biblia, y para ello vamos a dirigirnos muy específicamente acerca de una versión de la Biblia que se ha estado difundiendo profusamente, que se llama la Nueva Versión Internacional, la Biblia NBI, la famosa Biblia NBI. Para ello vamos a leer una escritura en Apocalipsis capítulo 22, versículo 18, donde dice: porque yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios añadirá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Ya el Señor habló de no remover ni una jota ni una tilde. Ya habla el apóstol Pedro acerca de desear la leche espiritual, la escritura no adulterada, para crecer por medio de ella. Sin embargo, hay una adulteración fuerte de las escrituras. Este asunto y concretamente lo que tiene que ver con la Nueva Versión Internacional tiene un personaje protagónico, y este personaje protagónico se llama Rupert Murdoch. Ahora hablábamos de la destrucción de la iglesia bíblica como uno de los propósitos, o como el propósito central de esta adulteración de la Biblia. ¿Pero a qué nos referimos con la iglesia bíblica? Bien, es aquella que para el mundo es llamada, o son llamados los evangélicos fundamentalistas. Evangélicos fundamentalistas, muy fanáticos, en fin, para ellos los definen así, ¿sí? Pero nosotros entendemos que son los cristianos genuinos, ¿sí? La iglesia de Jesucristo, ¿ok? Los que se mantienen en la escritura en forma de muy conservadora. Rupert Murdoch es un australiano nacionalizado en los Estados Unidos y es propietario del consorcio HarperCollins, casa editorial que es una de las primeras publicadoras de la Biblia NBI, Nueva Versión Internacional. Murdoch ha visto en el cristianismo evangélico un gran mercado y por lo tanto un gran negocio, el cual le ha servido para aumentar su ya muy grandiosa fortuna, además de trabajar en la infiltración y destrucción de ese cristianismo evangélico. Bien, por el lado de lo que son las Biblias adulteradas del catolicismo romano, ¿de dónde vienen? Bueno, inicialmente tenemos que hablar de que la Iglesia Católica como tal tenía y ha tenido y aún tiene una Biblia oficial que se llama la Vulgata Latina. Esta Vulgata Latina es una Biblia traducida por Jerónimo de Estridón, hoy en día San Jerónimo. Ahora se le reconoce como santo, pero era un erudito, un traductor, un políglota del tiempo antiguo. Más, ellos siguieron produciendo ya a razón y en razón de lo que es la contrarreforma católica, a consecuencia de la reforma protestante de los años 1600, ¿sí? Ellos empezaron a producir y a encontrar códices y a encontrar libros y a encontrar originales según ellos, ¿sí? Por ejemplo, el Códice Sinaítico, el Códice de Alejandría y el Códice Vaticanus, alrededor de los cuales todos hay cosas incluso místicas, cómo fueron encontrados y en fin, y así de estas fuentes, lo que es el catolicismo romano, que ha infiltrado a las sociedades bíblicas unidas, ellos han producido muchas Biblias y revisiones y más revisiones y muchas otras cosas, por lo cual encontramos muchísimas Biblias, sobre todo los que ven esa aplicación llamada YouVersion, que es
muy famosa, encuentran muchas versiones de la Biblia, pero que todos provienen de estos tres libros: Códice Sinaítico, Códice Alejandrino y Códice Vaticano, que son unos libros antiguos y que los biblistas del catolicismo han tomado para sí y que le han dado más rango, le han dado más autoridad, aún que la Vulgata Latina. Ahora, como les estoy diciendo, ellos encontraron estos otros textos y dicen que son más antiguos, y en base a ello los biblistas tachan versículos de la Escritura de Biblia supuestamente evangélica, porque la reparten entre los evangélicos y con ellas quieren confundir y han querido confundir a los evangélicos, y de esto se trata precisamente la adulteración de las Escrituras. Y en fin, ese ha sido ese movimiento. Por un lado, de allí proviene esa fuente errónea, esa fuente adulterada de estos tres códices que les hablo. La Biblia NBI y otras Biblias adulteradas no son un fenómeno aislado, sino que son una estrategia del globalismo mundial, el cual prepara el gobierno del mundo desde una élite económica que está focalizada en el Foro Económico Mundial y una élite religiosa desde el Vaticano. Su objetivo es desconfigurar y replantear al mundo juntamente con sus valores. Los Estados-nación son uno de los obstáculos de tres de ellos, cuya soberanía dificultan esta gobernanza. El segundo obstáculo es la familia como institución, la cual invaden con ideología de género, aborto y homosexualismo. Y en tercer lugar, el cristianismo bíblico. Este cristianismo bíblico es atacado a través de una nueva moralidad corrompida que se siembra en el mundo. En segundo lugar, a través del movimiento ecuménico, cuyo diálogo fomenta el Vaticano desde su dicasterio para la unidad de los cristianos con entes importantes del protestantismo y del evangelio. Por otro lado, todo esto tiene como propósito establecer un gobernante mundial a quien este globalismo mundial le entregará el gobierno para que él se manifieste a su tiempo. Por el otro lado, tenemos las Biblias de la Reforma, que hoy conocemos como evangélicas, ¿sí? Esta Biblia, pues su Antiguo Testamento está basado en el Códice Masorético. Masorético porque el trabajo fue hecho por los masoretas. Los masoretas, que son los herederos de los escribas antiguos. Los herederos de los escribas antiguos que con mucho escrúpulo, con un maestro, hacían copias de las Escrituras, y este movimiento que fue entregado al pueblo judío, como lo dice aún el libro de Romanos, que a ellos les fue entregado la ley, el culto y otras cosas. Ellos fueron haciendo escrupulosamente y compilando y aún estableciendo lo que fue el canon del Antiguo Testamento. Bien, en base a este canon del Antiguo Testamento llamado el Códice Masorético, los reformadores de los años 1600 establecieron lo que fue la Biblia de la Reforma, hoy Biblia evangélica, y es la Biblia que nosotros hemos leído y con la cual hemos crecido como hijos de Dios y hemos visto el poder de Dios y los milagros de Dios y las transformaciones de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que se refiere al Antiguo Testamento, Códice Masorético. Ahora, en cuanto al Nuevo Testamento, tenemos por otro lado al Textus Receptus. Este Textus Receptus es un libro elaborado por Erasmo de Rotterdam, quien compiló todos los evangelios
todas las epístolas, todos los libros que hoy son el Nuevo Testamento. Él también era un gran erudito de la época y políglota en su tiempo, y le dio un gran impulso a lo que fue la Reforma, porque su trabajo estuvo enmarcado en lo que fue la Reforma protestante. Entonces, esto tenía que ver con el Nuevo Testamento. El Textus Receptus es, digamos, la fuente del Nuevo Testamento de la Biblia protestante, y ha sido así por siglos, ¿sí? Entonces, así se hizo ese trabajo, y teníamos Antiguo y Nuevo Testamento, por un lado el Códice Masorético y por otro lado el Textus Receptus. De ese Textus Receptus, de este texto recibido y de ese Códice Masorético muy autorizado, porque venía de los judíos y viene de los judíos, y aún los judíos lo usan en su Tagná, que contiene la Torá, el Nabín y el Ketubín. Ellos siguen basados en ese Códice Masorético. De allí, de esas dos fuentes, surgió la Biblia protestante, por ejemplo, la Biblia en alemán de Martín Lutero. Por otro lado, fue la Biblia Reina Valera en español. La otra Biblia fue la Biblia King James en inglés, y la otra Biblia fue en portugués de João Ferreira de Almeida. Entonces tuvimos esas 4 escrituras en las lenguas vernáculas, que era una de las cosas en las cuales insistían los reformadores, como Lutero, como Calvino, como Reina Valera mismo, como Savonarola, que por causa de esto mismo precisamente murió en la hoguera de la Santa Inquisición, porque no solo la Contrarreforma hizo ese trabajo de adulterar la Biblia y ha continuado por siglos, desde los años 1600 hasta ahora, en ese proceso, sino que ellos levantaron el Tribunal de la Santa Inquisición y allí mataron en la hoguera a muchos de estos protestantes, de estos reformadores, tan solo por tener una Biblia. Tener una Biblia era un gran delito, y difundirla mucho más. Y traducirla era un gran pecado, un gran delito que llevaba a la muerte en la hoguera, y entre ellos murió ese Savonarola. HarperCollins, a través de sus muchas filiales de editoriales evangélicas, coloca en el mercado Biblias de fuentes católicas y Biblias de fuentes evangélicas. De esta manera crea una enorme polémica entre los cristianos. Les trae confusión, desaliento y aún relajo. Y a los nuevos cristianos, por otro lado, les trae descrédito, contaminación y hasta fracaso. Y esta gran polémica es propulsada de manera especial por la Biblia NBI, ya que su adulteración sutil y a veces burda de las Escrituras ayuda a este asunto. Por otro lado, también su amplia distribución, su posicionamiento publicitario y sobre todo, ojo, su distribución gratuita. Ahora, para la Iglesia de habla hispana, una editorial llamada Sociedad Bíblica Internacional o simplemente Bíblica distribuye la Nueva Versión Internacional. Acerca de esta editorial bíblica podemos decir 3 cosas. 1. Ella adquiere los derechos de la NBI de la editorial Holman, quien a su vez es parte del consorcio HarperCollins. HarperCollins, que como sabemos es propiedad del magnate caballero de la Orden de San Gregorio, Rupert Murdoch. En segundo lugar, decimos que esta bíblica distribuye esta Biblia modificada, adulterada y mutilada, lo cual, como sabemos, es muy pernicioso. Esta bíblica a su vez patrocina eventos, conferencistas, hospedajes, comidas. Allí, Bíblica hace una distribución gratuita de la Nueva Versión Internacional, esta Biblia adulterada, la cual algunos pastores no distribuyen, las guardan, en fin, hacen muchas cosas, tal vez algunos las destruyan, pero otros sí las distribuyen, tal vez por ignorancia o ligereza.
Y de esta manera se le hace el juego al maligno, quien usa todas estas cosas para la polémica, la duda y el descrédito acerca de la Biblia, la palabra que nos fue dada por Dios. Ahora, ¿dónde está la adulteración de la NBI y de las otras traducciones y versiones de la Contrarreforma? Por un lado encontramos las Biblias genuinas, la del protestantismo, la traducida a partir de los textos de Erasmo de Rotterdam al alemán, al inglés, al español y al portugués y otras lenguas. Y por el otro lado está la Biblia genuina o la Biblia autorizada por la Iglesia Católica, que es la Vulgata Latina, como hemos dicho, producida por Jerónimo de Estridón, la cual fue y es y sigue siendo la Biblia oficial del catolicismo romano. Sin embargo, modernamente a las Biblias de la Contrarreforma, nuevas traducciones y versiones encontradas de textos hallados, como hemos comentado, se les ha dado más autoridad en este tiempo para un ataque a las Biblias genuinas. Y en esto tiene una función estrella la NBI, porque se ha optado por otra estrategia. Si bien en un tiempo se perseguía, se mataba con aquel tribunal de la Santa Inquisición, hoy más bien se infiltra y se adultera la Biblia. Pero, ¿dónde está la adulteración de la NBI? Esta adulteración consiste en omisiones, modificaciones, entredichos y confusión en cuanto a doctrinas fundamentales, como el Dios en tres personas, la divinidad de Jesús, la venida de Cristo, la práctica del ayuno y la oración, y dándole un fundamento bíblico a la homosexualidad de manera sutil, por ejemplo, en cuanto a la naturaleza divina de Jesús el Mesías, o sea, de Jesús como Dios. Empezando por su divinidad, en 1 de Timoteo 3:16 dice: Dios fue manifestado en carne, mientras que en la NBI dice: Él fue manifestado en carne, o sea, se usa solamente el pronombre Él en lugar de decir Dios, como dice aún en la Vulgata Latina, que como hemos dicho es la Biblia oficial del catolicismo. En segundo lugar, vemos que su eternidad como Dios también es atacada, porque en Apocalipsis 1:11 dice: Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Mas en la NBI es eliminada esta expresión que está en las Biblias antiguas, por ejemplo en la Reina Valera 1602. En tercer lugar, vemos que su obra redentora, en su carácter de Dios, de Jesús el Mesías, también es atacada. En Juan 6:47 dice: El que cree en mí tiene vida eterna, mientras que la NBI dice: el que cree tiene vida eterna. Claro, el que cree en mí tiene vida eterna, lo dice la Vulgata Latina, la dice la Reina Valera 1602. En fin, está muy claro que es lo que dice allí la Escritura: el que cree en mí, mas ellos omiten la palabra mí, el que cree en mí. Ok, en cuarto lugar vemos su advenimiento en el capítulo 11, versículo 17 de Apocalipsis. Una vez que se toca la séptima trompeta, los 24 ancianos dice: el que eres, el que eras y el que ha de venir. Esa expresión del que ha de venir se omite en la NBI, mientras que está en la Vulgata Latina y está también en la Reina Valera 1602, o sea, en la Biblia genuina. Pero esta Biblia adulterada, o pretendida Biblia adulterada, pues no coloca esa parte que tiene que ver con el advenimiento de Jesús. Claro, todo esto genera lo que hemos dicho: cuestionamiento en cuanto a la palabra de Dios, polémica y entredicho a través de esta pretendida Biblia, como he dicho, que se distribuye hoy en día por parte de esas personas que tienen que ver con el ecumenismo mundial. Allí tenemos el contraste. Por un lado, esas Biblias adulteradas vienen de esos
hallados códices modernos que ellos dicen que son más antiguos, y por eso cuando hacen la adulteración de la Biblia, por ejemplo en la NBI, que es la que estamos tratando en especial, ellos colocan una nota, no, en algunas Biblias protestantes o evangélicas dice tal cosa, pero los códices más antiguos dicen esto. Entonces eliminan un versículo, eliminan una palabra, distorsionan una interpretación, cambian un sentido de las cosas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, porque se toman aún la atribución de adulterar y de mutilar aún el Antiguo Testamento, que viene del Códice Masorético y que fue entregado a los judíos. En octubre de 1978 se produce la Declaración de Chicago, la cual se fundamenta en la inerrancia de las Escrituras, y se retoma la declaración de los reformadores, solo la Escritura. Esta declaración fue firmada por 240 teólogos evangélicos. Además, The Evangelical Theological Society, el grupo mayor de eruditos protestantes a nivel mundial, en el 2003 la adopta como su credo. Esto todo está en consonancia con 2 de Timoteo 3:16, donde se dice que la Escritura es inspirada por Dios. Esta inerrancia de la Biblia, de la cual nos hablan estos prestigiosos teólogos y eruditos cristianos, está también sostenida en las palabras del apóstol Pedro. Nunca la profecía vino por voluntad humana. La Declaración de Chicago contiene 19 afirmaciones y negaciones que desmontan los argumentos de la llamada alta crítica textual. Este movimiento ecuménico se ocupa de utilizar los nuevos códices hallados, el sinaítico, el alejandrino y el vaticanus, para hacer ellos como biblistas las traducciones que tratan de desprestigiar a los eruditos de la Reforma. Esta Declaración de Chicago es muy importante porque muestra que hay personas en el pueblo de Dios que también hacen valer el trabajo de los padres reformadores, los antiguos teólogos y eruditos, que no solamente fueron teólogos y eruditos, sino que los siglos han mostrado la dirección del Espíritu Santo en el trabajo que ellos realizaron. Hagámonos nuevamente la pregunta: ¿dónde está la adulteración de la NBI? Aparte de los muchos versículos que son quitados y las 63,000 palabras que son eliminadas, como hemos dicho, se atacan las doctrinas bíblicas. Vamos a centrarnos en una doctrina en especial. La Biblia NBI y las otras Biblias de la Contrarreforma apoyan las dogmas de la Iglesia a través de sutilezas en el texto de sus Biblias. Por ejemplo, en cuanto a María, la reina del universo. Primero es el dogma de María, la Madre de Dios, la Inmaculada Concepción de María, la Asunción de María y María, la reina del universo. Si nosotros encontramos la NBI en Mateo capítulo 1, versículo 25, dice: pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. Entonces habla de relaciones conyugales, lo cual podría significar muchas cosas. Dio a luz, ellos podrían darle la vuelta. Un hijo, no habla de su hijo, sino un hijo. Por otro lado, omite la palabra primogénito, que indica de que el hijo era un primer hijo, y también da a entender que tuvo otros hijos, porque si tuvo un primero, tuvo otro luego, a quien le puso por nombre Jesús. Allí hay una sutileza para darle apoyo a estas doctrinas y a estos dogmas de la Iglesia Católica. También en Lucas 2:22 encontramos que
Dice, cuando se cumplió el tiempo que según la ley de Moisés ellos debían purificarse, José y María llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Se da a entender que era la purificación de los judíos, la purificación de los religiosos. Pero las Biblias antiguas hablan, por un lado en cuanto a lo de Mateo, que ella parió a su hijo. Su hijo era primogénito, ¿sí? Y que su marido la conoció, lo cual en la etimología original significa que tuvo relaciones íntimas, relaciones sexuales, no relaciones conyugales en general, ¿sí? Y por este lado habla también las Biblias antiguas, tanto la Vulgata latina como la Biblia de Reina Valera, desde 1909 para atrás, 1602, dice que fue la purificación de ella, no la purificación de ellos. Incluso algunas Biblias antiguas también hablan de la purificación de María. Y lo llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Y esta purificación nos envía a Deuteronomio cuando habla de que la mujer quedaba menstruosa, con una menstruación 40 días, y por lo tanto ella tenía que ser purificada. Mas, como les decía, estas doctrinas se suavizan para darle fundamento a lo que hemos nombrado, ¿sí? Los dogmas de la Iglesia, María, la Madre de Dios, la Inmaculada Concepción, la Asunción de María y la Reina del Universo, la cual nos recuerda a Apocalipsis 17, 4 al 6, donde dice que vi a una mujer ebria de la sangre de los mártires del Señor Jesucristo, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y tenía un nombre blasfemo escrito que significa Babilonia la Grande, la madre de las abominaciones de la tierra. Entonces, es esta María, la María de los dogmas, la María del catolicismo, la cual quiere apoyar la NBI, más las Biblias del Señor, las Biblias de la Reforma, la Biblia evangélica habla de otra María, la María de carne y hueso, la bienaventurada, la valiente sierva de Dios que dijo, hágase conmigo conforme a tu voluntad, y no temió que la señalaran ni que le juzgaran de ninguna manera por estar preñada, como quedó preñada del Espíritu Santo. Ella fue preñada del Espíritu Santo, y todo esto va indicando de que ella no podía ser virgen, no fue siempre virgen, porque ella parió a su hijo Jesús, y tuvo sexo con su marido, porque su marido a posteriori la conoció, tuvo intimidad con ella, y ella tuvo una menstruación por 40 días, no es siempre virgen, y parió 6 o 7 hijos. En Mateo 13 dice que estaban los hermanos de Jesús, se nombra a 4 por su nombre, dice sus hermanas, o sea, podrían ser 2 al menos, lo cual significa que eran 6 más Jesús, eran 7, parió 7 hijos, la María de carne y hueso, la bienaventurada, y además de eso, esa María murió y fue salva. Y así hay otras doctrinas que cada quien tendría que estudiar para poder enfrentar el error, la apostasía que viene detrás de esa NBI, la nueva versión internacional. Entonces, volviendo a este personaje Rupert Murdoch, vamos a ver un poco, porque además se hizo dueño de editoriales evangélicas como Sondergaard, que es la que primero publica la NBI, pero luego él se apropia de tal cosa. Pero detrás de eso está otra editorial que es la corporación madre, que se llama HarperCollins. La corporación HarperCollins, que por otro lado publica El gozo del sexo gay, y la Biblia de Satanás. En el año 1969 publica la Biblia de Satanás.
y a la vez HarperCollins, como yo les muestro allí algunos ejemplos, publica lo que es la nueva versión internacional. Entonces hace la de los homosexuales, hace la de los satánicos y también hace la de los evangélicos. Es algo horrible, porque si en un tiempo se reservaba esto a personas muy santas, como los masoretas, como los escribas, y había todo ese escrúpulo para hacer estas cosas, no, hoy en día lo hace una editorial mundana, que no solo es mundana, es hasta diabólica, ¿ok? Por otro lado, aún personas evangélicas y biblistas de esa corriente liberal defienden a HarperCollins en medio de todas estas cosas y dicen, no, HarperCollins simplemente es una casa comercial y publica Biblias, y publica otros libros y publica todo lo que pueda vender. Entonces ya el factor comercial ha predominado en todas estas cosas. Para los cristianos bíblicos y sus ministros hay una palabra de confianza en nuestras Biblias, en su prestigio teológico, el cual tuvieron desde su publicación por los siglos y hasta ahora, a causa de sus fuentes. En cuanto al Antiguo Testamento, el Códice Masorético de los judíos, el cual fue entregado por Dios a ellos, el manejo de lo que era esa literatura. Por otro lado, en cuanto al Nuevo Testamento, estamos hablando del Textus Receptus, que fue elaborado por Erasmo de Róterdam, el cual, aunque se digan otras cosas, consultó fuentes en griego, en siriaco, en copto, en latín y en otras lenguas que hablaba la iglesia bíblica, que no se doblegó al oscurantismo católico y que era proveniente de la iglesia primitiva en toda esa región donde se movieron los apóstoles, y de allí provinieron todos esos documentos. Por otro lado, de esa fuente fue que se publicó la Biblia en alemán, en inglés, en portugués y nuestra preciosa Biblia Reina Valera. Asimismo, Dios hizo un milagro grandioso al hallarse los rollos del Qumrán, tanto por arqueólogos seculares como por arqueólogos cristianos, en el Mar Muerto. El texto que cuando fue cruzado con la Biblia protestante y la Biblia evangélica resultaron ser casi idénticos. Por lo tanto, confianza en Dios, en el Espíritu Santo que nos hizo llegar ese texto. Dios usó ese texto para salvarnos, para fortalecernos, para crecer en Él. El maligno lo ataca con furia para confundirnos. Así que ánimo y confianza en esta Biblia que Dios nos ha entregado, Reina Valera, sobre todo en sus versiones más antiguas. De pronto usted, como cristiano, como pastor, tiene una Biblia en su mano y un día una Biblia 1960 y lee un versículo y de pronto alguien allí le dice en la congregación, mira, en mi Biblia no sale este versículo. Y usted le explica que no, que fue que lo quitaron y él le dice, no, aquí dice que ustedes se lo añadieron. Entonces se forma una confusión y a la final muchos dirán, bueno, pero ¿cuál es la Biblia verdadera? Debemos tener cuidado y apartarnos de esas fuentes, porque son fuentes contaminadas, fuentes que no vienen de parte de Dios y de las cuales no debemos dejar encantarnos, porque haya dinero, porque hayan eventos, porque hayan pasajes de avión, porque haya hoteles, porque haya lo que haya, porque ni que se regalen a cantidades por cajas como se regalan, porque resulta que hay allí un asunto peligroso. Les dejo esta meditación, que el Señor les dé entendimiento y que la bendición de Él esté con ustedes. Amén.